estamos, Panoramas con el Pueblo. Son las dos minutos. Dos minutos aquí en República Dominicana. Hora en la que se inicia el espacio donde tu voz tiene poder. Buenas tardes, doctor de la Rosa. ¿Cómo está? Buenas tardes, señor Domingo Páez. Todo bien, gracias al poderoso. Un día más de vida. Bueno que tengamos un día más de vida y que podamos compartir con la gente. Hoy hubo una sesión en el Senado de la República que tuvo como objeto intercambiar con el director del Intran. Ya, con el señor Morrison. Sí, puesto que se habla de que ya a esta altura del año tenemos 115,000 accidentes de tránsito. Imposible, sí. Eso es una pandemia, Domingo. Un desastre. Y entonces el Senado de la República lo invitó para inquirirle sobre esto. Yo no vi las respuestas. La verdad es que no lo vi, no tengo una idea de la visión que tiene él del problema. Yo tengo una muy mala imagen de él como funcionario público. Todo el mundo lo sabe porque lo he criticado y lo critico abiertamente. Yo fuera él, no estuviera ocupando un cargo público. ¿Por qué? Bueno, porque él viene del sector privado y él tenía un cargo bueno en el sector privado. Él era vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Eléctricas. Ok. Y entonces de ahí... ¿Y por qué fracasó en el Sur entonces, Domingo? Porque él no sabía de eso. Lo que pasa es, una cosa es tú hablar sobre un problema y otra cosa es tú gerenciar la solución de un problema. Ok. ¿Qué pasa? Que él fue a ocupar la vicepresidencia ejecutiva de la Asociación de Industrias Eléctricas en el momento en que la Asociación de Industrias Eléctricas o los generadores tenían como discurso la falsía respecto al problema eléctrico. Okay. Ellos creían que con solo privatizar el sector eléctrico se resolvía el problema eléctrico. Y hay gente que creyeron eso, incluso lo creyó Leonel Fernández, gente tan, digamos, culto como Leonel Fernández y tan inteligente como Leonel Fernández creían eso. ¿Y cómo salir de este problema, Domingo? Porque la forma que yo veo esto con el sector eléctrico, Domingo, fácilmente en 15 o 10 años el país entero va a trabajar para pagar luz solamente. Bueno, yo no sé, porque habrán salidas, pero el tema es que no importa quién sea, si es el sector privado o el sector público, si quien tiene en sus manos el tema eléctrico o la solución de la crisis de una distribuidora o la solución de la crisis de una generadora es un técnico incapaz, ese técnico va a fracasar. Okay. Si sea privado o sea público, va a fracasar. Marrancini ha pasado por todos los puestos del sector eléctrico, miren. Y la gente dirá, pero el Domingo se la ha tomado con Marrancini. Pero no tengo otra forma de abordar este tema. En el 96, cuando Leonel Fernández llega a la presidencia de la República, Leonel nombra a Celso Marrancini presidente del Consejo de Administración de la vieja CDE, de la Corporación Dominicana de Electricidad. CDE, de la CDE. ¿Verdad? Bueno, lo nombra ahí y le compra un relato que le compró
ahora Luis Abinader a Celso Marancini, el relato de que entregándole al sector privado una empresa se resolvía. Bueno, pero la práctica dice que no. Bueno, pero no. ¿Qué hizo Leonel? Le entregó de norte, de sur, de este, de Jaina, de Tabo, todo se lo entregó al sector privado. Se descubrió que no se resuelve, que el sector privado no resuelve el problema, porque de este, de norte y de sur, en manos del sector privado profundizaron su crisis. Okay. Que el problema es de inversión, que hay que invertir, que el sector público tiene que invertir y que el sector privado tiene que invertir. Se le entregaron al sector privado no invirtió en el de norte, en el de este y en el de sur. No invirtió, pues se agravó la crisis de esas tres empresas, a tal punto de que tuvieron que devolvérsela al sector público, porque el sector privado no podía con ella. Bueno, han inventado 1000 formas. El sector público volvió y asumió a de norte, a de sur y a de este. Y la crisis sigue igual. Y ahora el sector público usa un hombre del sector privado para de norte, de sur y de este, y sigue el mismo desastre. ¿Por qué? Porque es mentira, que es falso que sea un problema de si es privado o si es pública. La empresa eléctrica francesa tiene decenas de años y es pública. Y resuelve el problema. Y usted encuentra en América y en Europa muchísimas empresas públicas, muchísimas empresas eléctricas públicas que operan perfectamente y empresas privadas que operan perfectamente. Entonces, señor Domingo, entonces yo pregunto a usted que es conocedor del tema. Yo me declaro un insulso frente al tema eléctrico, señor Domingo. Yo me pregunto, ¿cuál es la planificación que tiene el Estado Dominicano hacia futuro? Porque la República Dominicana crece de manera vertiginosa, descontrolada y sin planificación. Y eso significa más energía. ¿Qué va a pasar en este país entonces hacia el futuro en el renglón energía, para no decir otra cosa, Domingo? Mira, ocurre lo siguiente, lo que ocurre en Bávaro, Punta Cana. Una empresa del sector privado vende energía cara al sector turístico. Lo que ocurre en Samaná. Sí, con Telenorte. ¿Cómo se llama? Con La Fuerza. O sea, La Fuerza. La Fuerza, sí. Sí. Y ellos venden energía cara que cubre el déficit, que cubre la ineficiencia y operan. Pero vamos a seguir hablando de eso. Mientras tanto, vamos a hablar con este oyente que tiene un ratito esperándonos. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. ¿Aló? Se nos fue. Se nos fue. Se nos fue, sí. Bueno, se fue. Pero está ahí. Está ahí. Parece que son los audífonos que no están operando bien. Bueno, ahí está. Pues sí, y ahí está el tema eléctrico. ¿Qué ocurre? Mira, Radamés Segura tenía un plan para resolverlo, para resolver el problema eléctrico. ¿Y qué pasó? Bueno, lo obstruyó el gobierno, lo obstruyó Leonel Fernández, lo obstruyó el gobierno. Ahora dice Leonel Fernández que lo engañaron. Dice en privado, pues no lo dice en público. Dice que lo engañaron. Pero él se opuso radicalmente a todos los planes que le llevó Radamés Segura. Y en cambio escuchaba voces como la de Celso. Y temo que tenía una animadversión visceral hacia Radamés por un tema de competencia en el mismo sector. Bueno, pues ahí está. Y parece que aquí somos recurrentes en esto.
Ahí está el tema del transporte con el que comenzamos. El tema del transporte. El tema del transporte se va profundizando su crisis. Pero por mucho. ¿Tú sabes por qué el sector privado no habla de que ellos son los que resuelven problemas? Porque no hay cuarto ahí. Sí, si no, ellos dijeran, no, eso es lo que hay que privatizarlo. O no tienen el metro. No, sí, oye, eso es lo que hay que privatizarlo. Como el sector transporte es deficitario en toda parte del mundo, ellos no hablan de privatizarlo. Ok. No, tú no escuchas a ningún prohombre del empresariado planteando la privatización del sector transporte. Del sector transporte. Yo quiero que privaticen un motorista. yo quiero que privaticen un motoconcho. No, Yo quiero que Celso Marrancini plantee la privatización de un motoconcho. Aunque Domingo hay muchas líneas de guagua, varias líneas de guagua ya que están privatizadas. No, hombre, no. Eso, le han entregado tú encuentras el corredor Churchill que llega. No, eso no es privatización, hombre. Es lo mismo que existía antes. Lo que está haciendo es un poco organizado. Se le está entregando a grupos de choferes organizados. Ok. Tú encuentras a la empresa que están a Metro y a la empresa que está aquí. Caribe Tour. Y Caribe Tour. Tú encuentras esas empresas. Pero todas esas empresas, las demás empresas aquí, yo quiero que Celso Marrancini o Marisol Vicen o ¿cómo se llaman? Las otras voceras del sector empresarial planteen la privatización de los motoconchos. Bueno. Oye, que se enreden ahí con los motoconchos. No creo, no. Oye, no creo. Ahora lo que yo sí sé que Milton Morrison, que estuvo en el Senado, a esta altura de juego, yo no sé qué tiempo hace que lo destituyeron, que lo sacaron de Sur y lo mandaron para Intran. Pero yo quisiera conocer el plan que tiene Milton Morrison, y si no, presidente Abinader. Oiga, presidente Abinader, dentro de 3 años, cuando usted deje el gobierno, si lo dejan, porque ahí veo que tenemos que abordar el tema de un recurso de inconstitucionalidad. Sí, eso le iba a decir, a la Constitución. Un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo. El artículo transitorio de la Constitución que le prohíbe al presidente reelegirse. Sí. Yo lo vi esta mañana, Domingo, me llamó mucho la atención y me recordé de un amigo que me lo había dicho. Dice, no te sorprendas si en la semana que viene someten ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad frente al transitorio. Digo, pero que es imposible, es que no puede ser. Dice, pues mira, para que tú lo sepas, y me dio algunos detalles que esta mañana yo me reía mucho. Yo decía, pero ven acá, ¿y cómo es posible entonces, cómo lo va a resolver el Tribunal Constitucional, Domingo? Porque una inconstitucionalidad respecto a qué constitución. ¿A qué constitución? Exactamente. Entonces, por eso yo le decía, desde un principio que salió la sentencia 0788, que el Congreso, primero que el Tribunal Constitucional había cometido un error porque había legislado en su sentencia. Y segundo, le había puesto una espada de Damocles al Congreso Nacional por una razón sencilla, Domingo. Cualquier ley que evacue el Congreso Nacional, que tenga, mire, una coma que se pueda interpretar como algo que violenta el sagrado derecho de elegir y ser elegido libremente de las candidaturas independientes, usted va a ver que van a someter un recurso de inconstitucionalidad en contra de esa ley. Y eso puede armar un pandemonio en este país. Ahora, lo que puede someterse es un recurso de violación a un derecho universal, que ya el derecho de elegir y ser elegido es un derecho universal. Y yo no sé si la violación de ese derecho universal tendría como escenario
para su conocimiento, para su ventilación, el Tribunal Constitucional? Bueno, mire, yo estuve leyendo la nota esta mañana y hay algo que mucha gente lo está pasando por alto. Pero también en recursos de inconstitucionalidad de esa parte que usted dice, supresticiamente sometieron la decisión en cuanto a que se puedan elegir los procuradores que no sean políticos. Porque déjeme decirle, esa modificación constitucional contraviene también la Constitución. Sí. Porque yo como ciudadano que soy abogado puedo estar inscrito en un partido político y ya yo no puedo participar en ningún concurso de oposición para ser electo como Procurador General de la República o como ayudante procurador o como ayudante fiscal. Sí, pero porque hay, la mayoría de la gente que abordan este tema obvian lo siguiente. Las leyes y la Constitución de la República son las llamadas a normar el ejercicio de los derechos. Correcto. O sea, cuando a usted una ley o una Constitución dice cómo usted puede ejercer un derecho, no le está violando su derecho. Está normal. Eso en términos de principio jurídico es así. Sí, correcto. O sea, correcto. La ley crea el derecho y la ley crea la forma en que se ejerce ese derecho. Entonces, podría ser un ejercicio pueril, un ejercicio de dilapidación de tiempo, el hecho de usted cuestionar como una violación a un derecho la forma en que se define el ejercicio de ese derecho. La mayoría de la gente no sabe diferenciar la normativa para ejercer el derecho de la normativa que establece el derecho, que construye ese derecho. ¿Entiende? Bueno, habría que irse a la doctrina ya. A la doctrina, correcto, porque eso es doctrinario. La construcción la definición de un derecho, cuando yo construyo el derecho al libre tránsito, eso se construyó por una ley. Eso se llevó después a la Constitución de la República. Y lo construyo. Entonces, la forma en que yo ejerzo el libre tránsito no implica que yo cruce el semáforo en rojo. Sí, correcto. O sea, el semáforo en rojo, el semáforo en verde, el semáforo en amarillo, lo que hacen es normatizar la forma en que yo voy a ejercer el derecho al libre tránsito. Si hay un estado de excepción, ¿verdad? Cualquiera de los estados de excepción contemplados en la Constitución de la República, que impide el tránsito de noche por la promulgación por la emisión, el presidente tiene esa facultad, la Constitución por la emisión de un decreto en función de una catástrofe, por ejemplo, se prohíbe el tránsito. Se suspende. Se suspende el tránsito a partir de las 10 de la noche. No se está violando ninguna ley, ninguna norma constitucional, ningún derecho, porque justamente la Constitución es la que otorga la facultad al presidente de la República para limitar el tránsito en función de una contingencia que se presenta a partir de una catástrofe. Entonces, es una forma de ejercer el derecho. Bueno, ese decreto establece que el derecho al libre tránsito usted lo ejerce hasta las 10 de la noche. En base a previamente una excepción que tiene que decretar el presidente. No, porque eso ya lo decreta, lo manda al Congreso y lo decreta el Congreso. Y lo decreta el Congreso. Ahora, Domingo, déjeme decirle una cosa con relación a eso que usted dice. Ha habido mucha discusión doctrinal en ese sentido, porque muchos abogados entendidos en la materia y piensan que la modificación que se hizo a la Constitución ahora tiene bache y que el Tribunal Constitucional
puede conocer esas modificaciones. Y déjeme decirle, y usted va a ver en esa discusión que va a haber ahora en el Tribunal Constitucional, cuando conozca ese recurso, que va a surgir eso que estamos hablando aquí. Sí, claro que sí. Mire, aquí hay un tema que afecta a todas las modificaciones constitucionales. Yo participé en una en el 2010. Y es el hecho de que esa modificación constitucional fue abarcante, pero la mayoría de las modificaciones constitucionales que se hacen aquí son puntuales, con propósitos muy concretos. Muy específico. Esta es una de esas constituciones. Y cuando se hacen modificaciones constitucionales con esa característica, siempre se escapan gazapos, siempre entran gazapos que después son objeto de recursos y que de alguna manera garantizan propósitos que estaban ocultos en el momento en que se hizo la modificación constitucional. Porque donde quiera se cuecen habas, Cundo, y donde más habas se cuecen es en el Congreso Nacional. En el PLD y en la Fuerza del Pueblo parece que se desatará la del no te menee. Y sí, miren, la Fuerza del Pueblo ahora mismo está tratando de administrar una microcrisis que se le presenta con la elección del secretario general. El doctor Leonel Fernández parece que había hecho compromiso con el anterior secretario general del partido que le brindó su plataforma a la Fuerza del Pueblo para convertirse en partido, que fue el Partido de los Trabajadores. Y los estatutos de la Fuerza del Pueblo mandan a que se elijan secretario general ¿Por voto universal? Por voto universal. Porque tengo entendido que lo quieren hacer a través del comité político. A través del comité central, a través del voto de dirección, comité central y el Pleno Nacional de Dirigentes. Porque de esa manera puede lograrse lo que quiere el doctor Leonel Fernández. Pero eso lo van a salvar. Eso lo va a salvar la Fuerza del Pueblo con cierta facilidad. ¿Usted cree? Sí. ¿No se podría convertir en un PRD modificado? No, esa parte lo van a salvar. Donde parece que van a tener problemas la Fuerza del Pueblo y el PLD es en la aspiración que tiene la Fuerza del Pueblo de absorber al PLD y el PLD de resistirse a esa absorción. Miren, ya eso comenzó, la migración de dirigentes y militantes de la fuerza del PLD hacia la Fuerza del Pueblo comenzó en el proceso electoral recién pasado. Y eso es muy probable que no se detenga. ¿Por qué? Porque el PLD y la Fuerza del Pueblo pastan en el mismo espacio político. O sea, dos partidos no se convierten en fuerzas, digamos, sólidas si una depende de que la otra se reduzca. Bueno, ahí tenemos el ejemplo del PRD y el Partido Revolucionario Moderno. Domingo. Correcto. El PRD quedó técnicamente destruido, desarraigado del pueblo dominicano, un partido con tanta gloria. Correcto. ¿Podría el PLD correr la misma suerte? Mira, yo no puedo decir porque depende del manejo que hagan sus dirigentes de esto. Por ejemplo, cuando el PLD se fundó, cuando Juan Bosch fundó al Partido de la Liberación Dominicana,
la gente nunca entendió por qué Juan Bosch era hostil al PRD. Ya. Y era que los dos partidos pastaban en el mismo espacio social. Y si Juan Bosch no construía internamente un rechazo de los PLDistas hacia los PRDistas, con mucha facilidad estos migraban, los PLDistas migraban al PRD y el PRD se chupaba al Partido de la Liberación Dominicana. Eso no lo entendieron mucho, incluso mucha gente aparentemente lúcida, aparentemente inteligente, cultos, reducían esto al hecho de que Juan Bosch era aliado de Balaguer. Y no, todo el mundo pensaba eso. Sí, porque era la forma más fácil de analizar el fenómeno. Los fenómenos sociales, si tú no tienes la posibilidad de analizarlo con la profundidad que ellos demandan, tú lo que haces es que tomas un atajo y te vas por una frase hecha o te vas por una conclusión superficial. En este caso no era una frase hecha decir que eran aliados. Era una conclusión superficial. Bueno, que eso Domingo en el 90, Juan Bosch no quiso pactar con Peña Gómez. Sí, claro que no quiso pactar porque Juan Bosch... Y ganaba el PLD con el apoyo del PRD. Sí, pero Juan Bosch lanzaba todo lo que había sido su discurso y se negaba a sí mismo, porque Juan Bosch había dejado el PRD y lo había dejado porque no servía. Entonces, si lo había dejado porque no servía, no podía regresar a él como un comodín para llegar a las elecciones, porque Juan Bosch se fue muy lejos en ese discurso. O sea, en el discurso de impugnación al PRD y a Peña Gómez se fue demasiado lejos y lo convirtió el discurso en una razón histórica que pretendía justificar los pasos políticos que había dado precedentemente de irse del PRD. Pero, Domingo, también hay algo que en su momento se escribirá la historia. Para mí, don Juan, que ha sido el mejor referente moral que ha tenido la República Dominicana y una persona que todavía admiro, a don Juan Bosch. Yo no, para mí personalmente, Domingo, yo siempre me preguntaba, y usted que estuvo ahí, me preguntaba, ven acá, ¿y de dónde viene este odio visceral del profesor Juan Bosch hacia Peña Gómez y el PRD, que trajo como consecuencia que al final simplemente prefirió dejarse levantar la mano de su enemigo de siempre? No, porque cuando ocurrió eso, Juan Bosch ya el Alzheimer lo tenía noqueado. Yo no sé por qué la gente no lo sabe, pero Juan Bosch lo tenían guardado porque no podía tener ninguna presentación pública. Ok. O sea, yo no sé por qué la gente no sabe que a Juan Bosch tuvieron que ponerle al lado a un psiquiatra, a Jaime David Fernández, para que lo controlara en caso de que hiciera una situación inconveniente ahí en ese acto. Ok. O sea, Juan Bosch ya no era Juan Bosch. Y eso todo el que estaba informado en el PLD o fuera del PLD sabía que ya Juan Bosch no tenía control cognitivo. O sea, Juan Bosch ya el Alzheimer lo tenía noqueado. Pero eso venía desde el 90. Yeah. O sea, desde el evento, digamos, que pudiéramos en términos referencial citar con más contundencia de ese tema fue la presentación en el 90 ante la Cámara Americana de Comercio, que Juan Bosch se quedó
por un tiempo larguísimo se fue a negro. Se quedó en blanco totalmente. Sí, el Alzheimer ya lo tenía listo, lo tenía noqueado. Bueno, pero ahí está el PLD, las posibilidades que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de participar de manera honrosa en el próximo certamen electoral dependen de que pueda frenar la vocación que tiene la fuerza del pueblo de absorberlo, de tragárselo. Yo pienso, Domingo, que en la fuerza del pueblo se está reeditando lo que pasó en el PRM con el PRD. Yo pienso que se está reeditando y lo van a lograr, Lo van a lograr por una razón sencilla. El PLD todos los días se pone más chiquito y todos los días la gente pierde más la esperanza de volver. Yo no sé qué va a pasar, Domingo, mañana, pero yo tengo muchos amigos del PLD que ya se han ido a la fuerza del pueblo. Sí. Que están operando en la fuerza del pueblo. Bueno, hay mucho y además eso va a depender básicamente de las expectativas de triunfo que pueda tener el PLD o la fuerza del pueblo. Si la fuerza del pueblo aparece encima en las encuestas durante mucho tiempo, van a migrar los PLDistas hacia la fuerza del pueblo. Nadie lo va a detener. Y si el PLD aparece encima durante mucho tiempo, nadie va a detener a la gente de la fuerza del pueblo migrando. Y parece que la situación a quien beneficia a la fuerza del pueblo, parece que es así a pesar de los esfuerzos que hace Danilo Medina por construir un muro de contención. Eso va a ser imposible. Que evite esa migración masiva de PLDistas hacia la fuerza del pueblo. Bueno, nos vamos a la pausa, venimos de nuevo con la gente, vamos a conversar con la gente después de esta pequeña pausa. Bueno, miren señores, entre los grandes problemas, aquí en República Dominicana hay problemas grandes, recurrentes, que los políticos no pueden con ellos. No pueden con el problema eléctrico. No pueden con el problema no pueden con la problemática del tránsito. La seguridad social. La seguridad social es un desastre que solo ha servido para que un grupo de oportunistas asalten los bolsillos del trabajador. Increíbles. Un grupo de oportunistas, un grupo de la élite empresarial dominicana asalten el dinero del trabajador. El otro de los problemas grave que no ha podido enfrentar, abordar, ni siquiera presentar una propuesta para abordarlo, es el tema de los feminicidios. Sí. Es el tema de los feminicidios. Mira, ¿tú sabes cuántas denuncias de violencia de género recibe el Ministerio Público anualmente? 70,000 denuncias anualmente recibe. ¿Y tú sabes lo que significa es una desgracia de esa magnitud? Que el hombre dominicano tiene una característica de salvaje. O sea, eso no es un tema simple y llanamente estadístico, no, es un tema social en el que el ser humano llamado hombre en la sociedad dominicana tiene una característica salvaje. Y a eso agréguele, Domingo, 2 factores funestos: alcohol y droga. Bueno, sí, pero el alcohol y la droga existen en todas las demás sociedades. Y es verdad, pero son elementos agravantes. Pero para que esos elementos agravantes puedan actuar
en la problemática, debe haber una base. Así es. ¿Verdad? Debe haber una base que es la que resulta agravada por la incursión de esos elementos. Es que nosotros no formamos, Domingo. Nosotros no estamos... La escuela dominicana no está formando a nadie. La escuela dominicana no forma a nadie. Y aquí usted lo ha repetido en innumerables ocasiones. Lo que se hace en las escuelas, lo que hacen las niñas, lo que hacen los niños. No, hombre, no, mira. La ADP, que es una de las responsables mayor del deterioro de la escuela dominicana, antes se planteaba que la educación estaba postrada como consecuencia del desinterés del Estado en invertir recursos en los planes y los proyectos que permitían rescatarla, ¿verdad? Bueno, ahí están los recursos. No ha pasado nada, Domingo. Y quiere que te diga una cosa, tienen los recursos los funcionarios administrativos y no pueden hacer nada porque para ejecutar todos los proyectos tienen que disponer de la Asociación Dominicana de los Profesores. Y la Asociación Dominicana de Profesores es una especie de correa de transmisión de todos los planes y proyectos. Si la Asociación Dominicana de Profesores no tiene el temperamento, no tiene la disposición de participar en la ejecución de esos planes y proyectos, y si por el contrario la actitud que tiene de torpedear o de obstaculizar esos planes y esos proyectos, entonces no hay forma de mejorar la educación dominicana, no hay forma de sacar la educación dominicana del ostracismo en que se encuentra. Entonces, ¿qué, Domingo? Yo me pregunto, vuelvo y me hago la pregunta, Domingo. Como país, como Estado, como gobierno, como usted lo pueda calificar, ¿qué vamos a hacer? Porque los profesores son un obstáculo, los empresarios son otro obstáculo, porque usted sabe que los recursos de educación, ahí está todo el mundo metido. La educación dominicana en el piso, todos los días. La violencia, como usted dice, sigue creciendo. Nosotros, el hombre dominicano, como usted dice, es violento. Ahora, Domingo, es violento porque es lo que nos venden. No estamos educados. Porque no está educado. Es violento porque no es educado. Porque el hombre educado no es violento. No es violento. O sea, el salvaje es el violento. El que carece de formación que le permita controlar los impulsos bestiales que vienen dentro de uno. El que carece de esa formación, pues es el que es víctima, porque hay que decirlo así, es víctima de su condición que lo hace ser proclive a la violencia. Porque hay, por ejemplo, pongo el ejemplo sencillo, el hombre dominicano, el macho dominicano violento, mata a la mujer y se mata a sí mismo porque no soporta el hecho de haber cometido mire ese feminicidio. Ese caso de ayer, Domingo. Ese señor mata a su madre, mata a su hija y le da un machetazo también a la mujer. Y entonces ahora se destapa un grupo diciendo que no, que él tiene problemas mentales. No, él estaba drogado. Bueno, el que está drogado tiene problemas mentales. Tiene problemas mentales, pero Domingo, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con este país que lo ha arropado una hora de violencia tal que no hay, mire, no existe ninguna moderación en nada? Usted raya a una persona en un carro, quédese rayado, porque cuando viene a ver le saca una pistola y le da 3 tiros. Así es. Pero lo peor no es eso, Domingo, lo peor es que va allí a un juzgado y de una vez viene una juez y lo pone en libertad. Bueno, el problema es multifactorial. Mira, la corrupción de la justicia. Primero es esto. Esta es una sociedad. Una sociedad no puede funcionar con una justicia corrompida. Una sociedad no puede funcionar si no se educan a sus integrantes. Una sociedad no puede funcionar si no hay un régimen de consecuencia. Real. Una sociedad no puede funcionar si su clase dirigencial
no la dirige, valga la repetición, hacia un norte concreto. ¿Cuál es la aspiración que no sea engañar a la gente en los procesos electorales que tienen los políticos dominicanos? Así es. Mire, Domingo, eso es tan así de lo que usted está diciendo, que hace qué tiempo que se anunció ya lo del Código Penal. Vamos a tener 15 días, 20 días. Bueno, dice Pacheco, vicepresidente de la Cámara de Diputados, que ahora se van a conocer los proyectos profundos. ¿Y cuáles son los proyectos profundos? ¿Acaso ese es superficial? Bueno, no, parece que está ese dentro de ellos. O sea, aquellos proyectos que convertían a la Cámara de Diputados y al Senado de la República en blanco de presiones. Ahora los sectores de poder que accionaban contra el Poder Legislativo para garantizar la aprobación de leyes que vinieran en consonancia con sus aspiraciones, pues esos sectores aparentemente lo van a liberar. Sí, bueno, uno de los sectores era la USAID. La USAID, entonces, aquí yo dije, Domingo, que después que se cerró la USAID que iban a aprobar el Código Penal. Se dijo por estos micrófonos. Ahora sí, pero parece que ahora que lo van a hacer. Ahora lo van a hacer, pero ¿en qué momento? Porque el Código Penal, yo le perdí el rastro a los 20 años, Domingo. A los 20 años, el Código Penal tiene más de 25 años rodando ahí en el Congreso. Sí. Porque no hay una voluntad política real de transformar nada en el país, y eso hay que decirlo con claridad. Sí, con responsabilidad. Y con responsabilidad. Mire, no hay ninguna intención. ¿Por qué? Porque el político dominicano no tiene un horizonte definido para la sociedad que dirige. Dios mío. Oiga, pero yo le señalaba ahorita el tema de la violencia, el tema del transporte, el tema de la educación, el tema de la seguridad social. O sea, y vamos haciendo una relación extensísima de temas que son fundamentales para una operación apropiada de una sociedad. Correcto. Y sin embargo, usted no el tema de la electricidad. No. O sea, mire lo de la electricidad. ¿Y por qué no se resuelve? Bueno, porque gente como Celso andan detrás de eso. Y no hay forma de pegarlo de eso. Bueno. Oye, no hay forma. Y tienen la culpa los políticos. Desde que llega Abinader, desde que llega este presidente, en lo primero que piensan es entregarle a Punta Catalina, que se oponían a la construcción de Punta Catalina. ¿Y ahora para qué la quieren? ¿Cómo para qué la quieren? Eso cuesta $3,000 y pico millones de dólares. Jesús santísimo. O sea, ¿cómo para qué la quieren? Para lo que quieren a todas las otras empresas del sector eléctrico. o porque tendrían una empresa gratis. De gratis que no porque la grande fortuna dominicana, con excepciones, se han construido sobre la base de entrega de patrimonio público al sector privado. Lo que pasa es que en el discurso contra el político corrupto es tan estridente que convierte en invisible lo que hacen los empresarios corruptos. Ya. Sí, es estridente, y además el accionar de los políticos corruptos está lleno de emociones, de una carga muy alta emocional. ¿Entiendes? Y cuando es puesto en el horizonte mental, la gente se olvida de lo que hace el empresario. Pero cuando un político, y lo sé porque he estado en el ámbito público, en el ámbito privado, cuando un político se roba
100 millones de pesos, el empresario que pudiera paralelizarse con él se ha llevado 500. Entonces, o sea, eso es así. Pero no lo dice, eso no lo dicen lo que hacen opinión pública. Aquí todo el mundo tiene un guión, Domingo. Mire, sea, perdón que lo interrumpa, señor Domingo. Aquí todo el mundo tiene un guión, la mayoría de los que hacen opinión pública con sagradas excepciones. Porque yo le voy a decir una cosa, y no porque usted está ahí. Yo he visto pocas personas como usted conceptualizando sobre la problemática de fondo de este país. Aquí usted prende la radio, la televisión, y usted puede tener, eso es un guión. Todo el mundo dice lo mismo. Sí, sí, sí. Y todo el mundo está en las elecciones del 28. Y nadie habla de eso que usted está hablando, del problema eléctrico, del problema de la violencia, del problema de la seguridad social, que son problemas nodales, fundamentales para el desarrollo de esta sociedad, Domingo. Mira, yo insisto que el gran problema de República Dominicana es que la clase dirigencial no tiene un proyecto de nación, no tiene un proyecto para ejecutarlo. Y los empresarios van allí al Congreso a frenar, por ejemplo. Miren esto. Por ejemplo, yo ando con esto desde hace días. Oigan esto. Aquí hay que resolver el problema de la basura, de los residuos sólidos. De los residuos sólidos. Para el manejo de una tonelada de basura, desde su recolección frente a la casa que lo produce, ¿verdad? A la casa de la persona que lo produce, hasta convertirlo en un relleno sanitario, eso cuesta $100 por tonelada, ¿verdad? Y aquí en República Dominicana producimos 28 mil, ¿cómo es? 28 millones. 28 mil millones de toneladas. De basura. No, perdóname. 4.500 toneladas de basura, 4.500.000 toneladas de basura se producen. 4.500.000 toneladas de basura. Si usted multiplica eso por $100 por tonelada, le va a dar 28 mil millones de pesos. Hay que recaudar 28 mil millones de pesos para mantener la República Dominicana limpia y para garantizar que la basura que producen los seres humanos que viven en esta media isla sea convertida en relleno sanitario para que no sea un problema para los seres humanos. Bueno, desde hace mucho tiempo se ha puesto una cantidad que sería una especie de aporte que hacen los empresarios para mantener a la sociedad limpia. Entonces, ¿cómo se estructuró eso? Se estructuró de una forma tal que por cada cantidad de dinero que usted vende como empresario, sea un fabricante o sea un comerciante, usted aportaría una determinada cantidad de dinero. Y ahora hay que aumentarlo porque ha aumentado la producción de basura. Obvio. ¿Verdad? Bueno, pues miren, antes, por cada $1,000,000 que usted vendía, usted aportaba 500 pesos al año para la recogida de basura. Pero ahora se plantea que esos 500 pesos se lleve a 1,200 pesos. O sea, un empresario que vende $1,000,000 al año se niega a aportar 1,200 pesos para mantener limpia la sociedad donde y su propio entorno, donde está produciendo dinero. Eso. Miren,
el que vendía 10 millones de pesos en mercancía hacía un aporte de 1.500 pesos. 10 millones de pesos al año, hacía un aporte al año de 1.500 pesos. Y ahora se está planteando que esos 1.500 se lleve a 2.400 pesos. Y a eso se oponen, ¿no? Y a eso se oponen los empresarios dominicanos. Ellos prefieren tener la sociedad llena de basura. Por ejemplo, el que vende más de 2.000 millones de pesos al año, de acuerdo con esta tabla, debería aportar, el que vende 2.000 millones debería aportar 5 millones de pesos. De 2.000 millones que vende al año. Pero eso no es ni un 1%, Domingo. Claro, no es nada por ciento. El que vende más de 2.000 millones de pesos en esta tabla debe aportar 10 millones de pesos. El que vende más de 2.000 millones de pesos. Y a eso se oponen los empresarios. Bueno, cuando viene a ver quiere que lo pague el pueblo llano. No, ellos quieren que ese... O el Estado que lo pague yo, que no tengo la empresa. Ah, ok. O sea, que lo paguen el pobre y que le mantengan el país limpio para que ellos acumulen fortuna. ¿Tú entiendes la visión? Y la mezquindad. Oye, que ellos no quieren pagar por 1 millón de pesos que venden. No quieren aportar 1.200 pesos para que le mantengan limpia la ciudad. Donde ellos producen dinero. Donde ellos acumulan su fortuna. Eso es increíble. Esa es la desgracia de este país, pero eso, en esa actitud comparten, en ese tenor comparten actitudes, tanto los políticos como los empresarios. Panorama FM 96.